Buenos días. Algunos todavía los veo bostezando, con ganas de estar envueltos en sus cobijas, pero ni modo, aquí tenemos que estar, ¿no es cierto? Pudiera ser esto una tarea pesada, venir a las 7 de la mañana a clases y luego tener que entrar a una pesada capilla, pero creo que Dios nos llamó para cosas especiales y Él nos ha llenado de su gracia, nos ha llenado de su poder, nos ha dado dones. Y si algo debe llenar la mente, el corazón, la perspectiva del cristiano es una conciencia precisamente de vocación, de entrega, de esa pertenencia a Dios. Hoy quiero hablar precisamente de esa conciencia ya en el pasaje que leímos allá en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, ahí está el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, y les ruego tengan abierta la palabra de Dios. Denme oportunidad de leerlo en esta versión. Dice así: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia de Dios que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Ilira. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de Él, lo verán y entenderán lo que no habían oído hablar de Él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Dios, por favor, en el nombre de Jesús, te rogamos bendigas la meditación que hemos de tener, Señor, en tu palabra en esta mañana. Llénanos de sabiduría y permite también que al estar meditando en ella, Señor, nos reubiquemos dentro de este llamado que tú nos has dado
Permite que podamos ser revitalizados con tu presencia y con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que guía tu ministerio? ¿Qué es lo que guía tu ministerio? No sé si ustedes han notado a veces que la gente cuando llega al trabajo el día lunes dice, qué lata, ¿no? Yo quisiera estar todavía en camita, es día lunes. Y cuando se está acercando el viernes dicen, qué bueno que ya llegó el viernes porque nos vamos a descansar 2 días. Y así como que luchamos por llegar al trabajo y ya ansiamos irnos a casa porque pues queremos estar en casa. En todo tiempo estamos cansados, tenemos problemas, queremos disfrutar de la familia posiblemente, o de hacer algunas cosas que no hemos podido hacer. Así que constantemente estamos con esto, que pudiera parecer una carga. De hecho, yo creo que mucha gente vive así. Lo malo es que este pensamiento, esta perspectiva a veces permea incluso la vida de los ministros, los hijos de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo que está sirviendo a Dios, y no quisieran llevar la carga de este pesado ministerio que les ha agobiado tanto la vida y que posiblemente ha provocado arrugas y ha provocado canas y cansancio, y muchos, como han dicho algunos, cada lunes quisieran estar renunciando al ministerio. ¿Qué es lo que guía tu ministerio? Yo creo que vale la pena esta pregunta porque de pronto pudiéramos parecer víctimas en lugar de sentirnos privilegiados de participar en este precioso ministerio del extendimiento de la obra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra visión? Yo creo que para que este ministerio, la obra que desarrollamos nosotros, cobre poder, necesitamos reubicarnos en esto que nosotros hemos recibido como vocación, aquello por lo cual nos ha llamado. Es decir, ¿desde qué óptica estás viendo tú el ministerio de Dios? Por eso nuevamente la pregunta, ¿qué es lo que guía tu vida y ministerio? Me parece pertinente para cada uno de nosotros. Quiero compartir entonces el tema, la conciencia que debe acompañarnos en la vida cristiana. Podríamos llamarle la conciencia, podríamos llamarle la óptica, podríamos llamarle la perspectiva que guía nuestro ministerio. ¿Qué es lo que guía tu ministerio? En primer lugar, en este pasaje que hemos leído, que por cierto es muy largo, pero de ahí estamos recogiendo precisamente la perspectiva del apóstol Pablo. En primer lugar, esa conciencia que debe acompañarnos en la vida cristiana debe ser una conciencia de vocación, precisamente una conciencia de vocación divina. Dice el apóstol Pablo, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, versículo 16. Él estaba muy claro, él tenía bastante claridad en el llamado que había recibido de Dios. Él habla del ministerio que tenía que desarrollar entre los gentiles, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. Es decir, él estaba tan claro de aquello para lo cual Dios le había llamado. Cuando nosotros perdemos la perspectiva del ministerio, entonces nos empezamos a cansar. Cuando no le vemos gracia, cuando no le vemos colorido, cuando ha perdido sabor el ministerio, entonces nosotros nos empezamos a cansar. Y hay mucha gente que de verdad, quién sabe si está en el ministerio porque está consciente de este ministerio y está trabajando duro, o lo está haciendo por profesión, o lo está haciendo por obligación, o lo está haciendo por valentía sencillamente. Pero si algo debe llenar el corazón del creyente, del ministro de Dios, es precisamente esta perspectiva de la vocación divina. Para Pablo estaba tan claro esto que en sus cartas, a cada momento él habla de esa vocación y él dice Pablo, por ejemplo, Pablo, siervo de Dios, ¿no? Apóstol de Jesucristo. Y en algunos momentos defiende esto con tanto ardor, con tanta pasión, que por ejemplo llega a decir a los Gálatas que ningún ser humano, nadie lo había llamado sino Dios. Con los corintios, él defiende a capa y espada el ministerio que le había dado. Posiblemente algunos no lo reconocían, pero él estaba seguro de que Dios lo había llamado. Con frecuencia entonces hacía una defensa muy tenaz de su ministerio.
La conciencia de vocación puede provocar una gran diferencia, hermanos, entre lo que hacemos y lo que podríamos hacer. A veces no hacemos lo que podríamos hacer porque hemos perdido de vista el ministerio. Hemos perdido de vista la vocación que hemos recibido de Dios. Enfocar la vida y el ministerio desde la perspectiva del llamamiento divino daría bastante calidad, revitalizaría nuestro llamamiento, nos empujaría a hacer la obra de Dios. La ausencia de esta conciencia, pues provocará falta de esmero, una actitud de víctima. En todo tiempo podríamos estar diciendo: qué pesado es esto, ¿por qué no se acaba? ¿Por qué no disminuye el trabajo? ¿Por qué no podemos hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué no me tomo unas vacaciones largas? Y a veces estamos esperando quién sabe cuántos premios y nos frustramos porque no llegan los reconocimientos, nadie se fija en lo que hacemos, y entonces estamos precisamente en esa actitud de víctimas porque no tenemos conciencia de ministerio. Hay una gran necesidad entonces de revisar la vocación de manera cotidiana. ¿Cómo podríamos nosotros vivir con colorido en nuestro ministerio? Revisando constantemente nuestra vocación. Recordemos que Dios nos ha llamado. Es Dios quien nos premia, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien le da sentido al ministerio que nosotros desarrollamos. Es cierto que en ocasiones no solamente somos atacados, recibimos o vemos obstáculos. Hay gente que está empeñada en obstaculizar y en hacer nuestro ministerio y en hacernos la vida pesada. Pero si esta vocación de ministerio te sostiene, nada podrá sostenerte, nada podrá detenerte, nadie podrá pues menguar tu energía para desarrollar el ministerio. Necesitamos entonces esta claridad en cuanto a la vocación divina. La segunda cosa que nosotros debemos tener en nuestro ministerio, esta perspectiva que debe acompañarnos, es la conciencia del propósito divino. No solamente estar seguros de que Dios nos llamó, sino estar seguros para qué Dios nos llamó. ¿Qué es aquello que nosotros tenemos que desarrollar en el ministerio al que Dios nos llama? Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios. Está tan clarísimo para Pablo que su prioridad, que lo medular en su quehacer era la predicación del Evangelio de Dios. Pablo no solamente estaba consciente entonces de su llamado, sino que también tenía claridad en cuanto al propósito de ese llamado. Y hay dos cosas aquí que asoman en cuanto al propósito. Primero, él dice que este propósito, y creo que esto estaba empujando poderosamente su ministerio, este propósito tenía que ver con promover la adoración a Dios. Y miren ustedes cómo pensaba Pablo que el ministerio estaba provocando la adoración a Dios. Y esto a mí me encanta. No solo entonces estaba consciente de esto, sino que estaba tan seguro que Dios lo estaba empujando a esto, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios. Y esto a mí me llena de emoción saber que cuando una persona es alcanzada para Cristo, esa persona se convierte en una adoración a Dios, se convierte en ofrenda a Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios. ¿Sabes que cuando tú haces ese trabajo, que cuando le hablas de Cristo a otros, que muchas veces hemos olvidado esta gran tarea a la que fuimos llamados, de hablarles de Cristo a otras personas, estamos dejando de adorar en este campo a nuestro Dios? Estos términos usados son términos sacerdotales. Aunque la obra misionera alcanzaría a muchos para la salvación, es cierto que al estar predicando el Evangelio, mucha gente sería salva. Pero ahora, la finalidad no son ni siquiera los gentiles. La finalidad en este ministerio, en este quehacer ministerial, ni siquiera son los gentiles, es la adoración a Dios. Es decir, el propósito último es la adoración de nuestro Dios. Cuando nosotros desarrollamos el ministerio con eficacia, con entrega,
con sentido de vocación, con sentido de propósito divino, nosotros estamos provocando la adoración a Dios. La adoración a Dios es la ofrenda que nosotros necesitamos presentar siempre. Este pensamiento se repite, por ejemplo, cuando leemos la carta a los Efesios, en 2 o 3 ocasiones, él dice que nosotros somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué importante entonces es recordar que nuestra propia vida se convierte en alabanza a Dios. Pablo consideraba entonces a los conversos como verdaderos sacrificios a Dios. Y en su carta, en esta misma carta, en el capítulo 12, él nos pide también que nos entreguemos como sacrificios vivos, como ofrendas agradables a Dios. Este pasaje parece que está haciendo alusión a algún pasaje del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, cuando él habla de que aquellos que estaban en el exilio serían capaces de comunicar el mensaje de paz, el mensaje de Dios, de amor, para que todos aquellos pudieran venir también a alabar a Dios a Jerusalén. ¿Cómo desarrollamos nuestro ministerio? Ahora es nuestra pregunta. ¿Cómo estamos entonces desarrollando nuestro ministerio? Pablo deseaba adorar a Dios. Esta es parte de su perspectiva. Adorar a Dios era algo que guiaba poderosamente su ministerio. Mucho de nuestro trabajo puede ser mejor de lo que está haciendo si lo desarrollamos desde la perspectiva de la adoración. ¿Por qué no nos vamos al campo? ¿Por qué no desarrollamos nuestro ministerio con eso? Si algo está empezando a minar el trabajo que estamos desarrollando, si el hecho de que no reconozcan el trabajo que desarrollamos, el hecho de que nos ignoren a veces en lo que estamos haciendo, el hecho de que no recibamos premios y reconocimientos, está empezando a minar nuestra energía en el trabajo, nuestro ánimo. Recordemos que Dios nos ha llamado para provocar adoración a través de alcanzar a quienes no le conocen. Por eso en su carta a los Colosenses el apóstol Pablo dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Revisemos entonces nuestra vida total desde esta óptica, desde esta perspectiva. Realmente nuestro ministerio tiene claridad en cuanto al propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que nosotros provoquemos la adoración a Él. Pero por otro lado también este propósito tiene que ver con promover el sometimiento a Dios, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Cuando los gentiles reconocen a Jesucristo como su Salvador, ellos entonces se someten a Dios, ellos se someten a esa obediencia. Los no cristianos no obedecen a Dios porque están muertos en sus delitos y sus pecados. Ellos no saben cómo obedecer a Dios, no saben qué es seguir a Dios. Pero cuando reciben el mensaje de salvación, entonces empiezan a obedecerle. Y esta obediencia a Dios es el propósito que Dios mismo tiene al enviarnos a desarrollar su ministerio. La obra de Pablo a los gentiles tenía el propósito entonces de que estos que nunca habían conocido a Dios y que no sabían por dónde caminar y no sabían cuál era su derecha ni cuál su izquierda, ahora empiezan a someterse a la dirección del precioso evangelio de Dios. Por eso es que alguien ha dicho que el mundo sigue siendo malo en buena medida, porque los cristianos no hemos dejado nuestras vidas fungir como sal y como luz. No hemos sido suficiente influencia al mundo que tanto necesita de nosotros. Nuestra vida, podríamos preguntar, ¿provoca la obediencia a los demás? O a lo mejor hace que los demás se retiren de este mensaje, hace que los demás objeten este mensaje. Si algo tenemos que hacer nosotros, es que los gentiles se sometan a la obediencia a Dios. La segunda cosa entonces, que el segundo pensamiento, el segundo aspecto de esta conciencia que debe guiar nuestro ministerio, es la conciencia de propósito divino. Tercera cosa, esta conciencia debe ser una conciencia también de aprobación divina. Lo que Cristo ha hecho
por medio de mí, dice el versículo 18. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Él estaba tan seguro que Dios lo había aprobado, que dice, bueno, todo este trabajo que Dios me ha permitido realizar, Él lo ha respaldado con obras milagrosas. Él ha estado detrás de todo este trabajo. Él ha estado abriendo brecha, Él ha estado tocando corazones. Él ha ido a esos lugares donde ha sido difícil ir, pero esto ha sido posible porque Él ha estado presente. La aprobación divina es algo que debe llenar también nuestros corazones, porque la aprobación divina genera una propuesta tenaz o genera propuestas tenaces. Dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado en Jerusalén hasta la región de Ilira. Él dice, ya no hay lugar aquí donde predicar, ya he ido a todos los lugares, ahora lo que me resta es ir a otros lugares donde Cristo no haya sido predicado, hasta aquellas regiones, porque aquí no hay espacio ya donde predicar. ¿Será posible que alguno de nosotros pudiera decir en algún momento, en esta colonia ya no hay donde predicar, en este barrio ya no hay donde predicar? Cristo ya es conocido. Ahora tengo que ir a lugares más distantes donde Cristo no haya sido escuchado. Eso se llama generar propuestas tenaces. Pablo estaba a una distancia, quién sabe, no tuve el tiempo y la curiosidad de ver qué distancia había desde donde él estaba predicando, o más bien desde Jerusalén hasta la región de Ilira. ¿Cuánto espacio había? ¿Qué regiones había que pasar? ¿Qué circunstancias ambientales, bosques, caminos, desiertos, ríos y todos los peligros que esto involucraba? Y sin embargo Pablo decía, aquí no hay más espacio donde predicar, Cristo ha sido escuchado. Y he llegado hasta la región de Ilira, sin la tecnología que tenemos hoy, sin los recursos, sin tantísimas cosas que hoy tenemos a la mano. Esto me parece que fue todo un proyecto agresivo, podríamos decir, un proyecto tenaz, un proyecto visionario, un proyecto que se arrojaba para alcanzar grandes cosas en el nombre de Dios. Uno de nuestros profesores en algún momento, hace años, preguntaba lo siguiente: ¿qué harías si supieras que todo cuanto emprendieras lo aprobaría Dios? Es decir, si hoy estuvieras seguro de que todo lo que hicieras, Dios lo aprobaría, ¿qué harías? ¿Qué te propondrías hacer? Creo que valdría la pena preguntarse, ¿qué podríamos hacer? Y creo que aquí empiezan a surgir los sueños. Si tú pensaras que en aquellas cosas que tú emprendieras, Dios estuviera apoyándote, Dios estuviera respaldando y dando poder, valdría la pena empezar a escribir qué es lo que harías, porque esos sueños pueden convertirse en realidad. El versículo 19, como hemos leído, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios, Él está reconociendo la poderosa presencia del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Ilira. ¿Qué necesidad? ¿Cuánta necesidad tenemos de Dios? ¿Cuánta necesidad tenemos de su presencia? Para que esa presencia esclarecedora del Espíritu Santo abra nuestros ojos y veamos que Dios nos ha dotado de poder, Dios nos ha dado recursos y Dios puede seguir respaldándonos en el trabajo que estamos desarrollando. Muchas iglesias cristianas y muchos cristianos no inician proyectos ambiciosos o agresivos o tenaces porque quizá no están conscientes de la aprobación divina. Algo que necesitamos nosotros es estar seguros de que tenemos la aprobación divina. Nos impresionan más nuestros vacíos que el poder de Dios. Parece que nos amedrentan tanto las cosas, los obstáculos,
que no tomamos el nombre de Dios en serio, las promesas de Dios en serio. En ocasiones, más bien culpamos a las circunstancias, culpamos a las personas y culpamos a la falta de propuestas para poder avanzar. Pero tenemos que recordar que Dios está en el proyecto al que Él nos ha llamado. Alguien ha dicho que cuando alguien culpa a las circunstancias o a las personas o a quien se le ocurre, eso es es maldecir la oscuridad en lugar de encender una vela. Es decir, en lugar de maldecir la oscuridad, nosotros tenemos que encender una vela. ¿No será que nos hemos pasado maldiciendo la oscuridad en lugar de encender la vela? Yo creo que tenemos que emprender proyectos ambiciosos, proyectos que honren el nombre de Dios. Bueno, decimos que esta conciencia que debe acompañarnos debe ser de aprobación divina, es decir, estemos seguros de que Dios está detrás de este proyecto al que nos ha llamado, porque esto nos hace entonces proponer proyectos tenaces. Pero por otro lado, esto nos hace también, el hecho de que estemos seguros de que Dios está con nosotros, nos hace proponer planes estratégicos, predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido. Es una manera de trazar la trayectoria de su proyecto. ¿Dónde quieres predicar? A veces queremos llegar nosotros a lugares donde la mesa ya esté puesta, donde las cosas ya estén todos bien, todas las cosas estén bien, donde ya haya una construcción, haya alfombra, huela bonito, haya ventiladores, todos los diáconos son buenas gentes, todos los hermanos participan, todos nos apoyan, todo el mundo nos aplaude, todo el mundo nos abraza, todo está bonito y nos pagan bien. Pero Pablo decía: yo quiero ir donde Cristo no haya sido predicado. ¿Dónde quieres ir tú? ¿A qué lugar quieres ir? Predicar a Cristo donde Él no haya sido predicado puede ser un gran desafío para nosotros. Pablo sabía a dónde ir, cómo ir, cuándo ir, por qué ir. Todo estaba, como decía aquel teólogo, fríamente calculado. Todo estaba bien pensado. Vivir la vida cristiana y desarrollar el ministerio requiere trabajos estratégicos. ¿Cómo quieres desarrollar la obra? Entonces siéntate a escribir un bosquejo de tu trabajo. Piensa a dónde quieres ir. Piensa en el objetivo de tu ministerio. ¿Cómo abordar los demás proyectos y los demás asuntos? ¿Cómo abordar aquellas cosas que son colaterales a tu ministerio? Y Jesús decía: sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Las propuestas agresivas y los planes estratégicos son consecuencia, hermanos, son consecuencia de saberse respaldados por Dios. En otras palabras, son consecuencia de saber de la aprobación divina, estar conscientes de la aprobación divina. Entonces, si estamos seguros que Dios está allí, entonces estaremos emprendiendo grandes acciones en el nombre de Dios. Y finalmente, la conciencia que debe acompañar a nuestro ministerio debe ser una conciencia de desafío divino. No solamente estar motivados por la vocación, no solamente saber que Dios nos está aprobando, sino saber también que Dios nos está desafiando. Esta es una cosa que debe también estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y él habla de esto tan hermoso. Pareciera que Pablo estuviera hablando de su próximo viaje de placer a España. Quiere ir a disfrutar por allí las mejores playas. Pero en realidad él está hablando de que se está proponiendo en ese pensamiento de que ya no había lugar donde predicar el Evangelio, ya había llegado hasta Ilira, ahora quiere pasar e ir a España. Cuando vaya rumbo a España,
Y ahí ustedes ven que él empieza a hacer los preparativos y les dice: voy a llegar con ustedes por un tiempo, voy a descansar, voy a gozar de su compañía, pero yo quiero que ustedes me ayuden, no solamente a orar, sino que también me ayuden a realizar este trabajo hacia España. Me ayuden a continuar el viaje, dice el versículo 24. Pablo estaba preparando a su equipo con anticipación para alcanzar la meta. Él quería llegar a España. Estaba empezando a preparar el corazón de la gente, estaba empezando a inyectar la visión, estaba empezando a contagiarlos con ese pensamiento que Dios ya había afirmado y arraigado en su corazón. Trabajaba como si de él dependiera el éxito de este trabajo. Entonces, los desafíos divinos ayudan a hacer previsiones. Es cierto que dependemos de Dios, dependemos del poder de Dios, de su presencia, de su dirección, pero es muy importante hacer las previsiones, es muy importante elaborar los proyectos, es importante definir hacia dónde vamos, con quién vamos, en qué momento vamos, cómo lo haremos, con quién nos acompañaremos. La vida cristiana no puede prescindir de la previsión. Tenemos entonces que aprender a hacer alianzas. Hagamos alianzas en nuestros trabajos. Hagamos alianzas en nuestros ministerios, en las instituciones. Hace mucho tiempo atrás, cuando estaba pastoreando junto con mi esposa una iglesia por allá por el sur de la ciudad, empezamos una obra por allá en Chalco, que después de años no sabemos en dónde terminó. Parece que hay una iglesia en el Valle de Chalco precisamente, pero empezó a ser sostenida por 3 iglesias. Me encargué de buscar a 2, 3 iglesias por ese rumbo, y entonces a nosotros no nos alcanzaba con lo poquito que percibíamos en la iglesia para sostener a un misionero que estuviera ahí en Chalco. Pero nos juntamos con otras iglesias y dijimos: apoyemos este trabajo. La obra pues no va a pertenecer a ninguna iglesia, pero estamos seguros que Dios se agradará de ello. Que los miembros sean de la iglesia que sea, hablando de esas 3 iglesias, ellos que se añadan, o el ministerio o la misión que pertenece a la iglesia, a cualquiera de estas iglesias nuestras, pero emprendamos el trabajo. Y por la gracia de Dios pudimos empezar aquel trabajo en aquel entonces, sosteniendo a alguien. Posiblemente nuestro ministerio o la iglesia que estamos pastoreando no tenga los recursos suficientes, pero hagamos alianzas. Posiblemente no tengamos a todos los diáconos, no tengamos a todos los maestros, a todos los líderes, pero unamos esfuerzos. Pablo estaba haciendo precisamente esto. Yo quiero que me ayuden para ir a España. Entonces los planes cristianos no pueden prescindir, la vida, el ministerio no puede prescindir de los planes de Dios. Tenemos que hacer alianzas, buscar ayuda, prepararnos junto con otros, buscar recursos. Preparémonos entonces para desarrollar el ministerio hacia el futuro. La conciencia de desafío divino nos ayuda a hacer previsiones, pero también nos ayuda, una cosa importante, nos ayuda a vincularnos a los recursos divinos. Cuando estamos conscientes de que Dios nos desafía, tenemos entonces que hacer previsiones, pero al mismo tiempo pone sobre nosotros una gran responsabilidad y siembra sobre nosotros la gran necesidad de recurrir a las riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y estos recursos divinos tienen que ver precisamente con la oración. Y dice el apóstol Pablo, precisamente en ese versículo 30 al final: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Estar conscientes del desafío divino nos empuja, nos da dirección, nos hace allegarnos a los recursos valiosos que Dios tiene. Y contar con la oración es contar con poder. Es importantísimo trabajar, pero más importante es confiar en Dios.
Podríamos hacer planes preciosos, llenos de grandes ideas, con mucho profesionalismo, con mucha experiencia, con mucha capacidad, llenos de quién sabe cuántas cosas que pudieran atraer a otros. Pero más que eso, necesitamos la guía de Dios, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la aprobación de Dios, necesitamos el consentimiento de Dios. Pablo sabía que esto era importante, esto era vital, de esto no se podía prescindir. La pregunta para nosotros sería, ahora que desarrollamos el ministerio de Dios, ¿realmente pasamos tiempo orando? ¿Realmente estamos pidiéndole a Dios su dirección? ¿Estamos pidiéndole que sea Él quien genere las ideas en nuestro corazón? ¿Estamos pidiéndole que sea Él quien abra brecha? ¿Estamos pidiéndole que sea Él quien consienta, quien nos diga por dónde caminar? ¿O los planes, aunque parecen de Dios, en realidad son nacidos de nuestro corazón y lo que queremos es conquistar la gloria y que seamos visibles en todos lados y todo mundo reconozca que somos grandes ministros? Necesitamos confiar en Dios. Es necesario buscar la ayuda de otros, pero es mucho más importante buscar la ayuda de Dios y buscarlo en oración, con insistencia, una insistencia personal que nos lleve a apropiarnos de sus promesas, que nos lleve a confiar plenamente en Él. De esta manera tenemos que pensar posiblemente en tiempo prolongado en oración, posiblemente retirarnos solos, retirarnos con nuestros líderes, retirarnos con la iglesia, buscar momentos propicios para encontrarnos con el Señor. Los recursos espirituales van a ser los recursos más poderosos para desarrollar la obra de Dios. De forma, entonces, que la pregunta vuelve a ser, ¿qué es lo que guía tu ministerio? Podríamos entonces reubicar nuevamente nuestro lugar en el ministerio. Si algo debe guiar nuestro ministerio, debe ser una conciencia de vocación divina, una conciencia de propósito divino, una conciencia de aprobación divina, pero también una conciencia de desafío divino. Que sea Dios quien llene nuestro corazón de esta manera, y ese ministerio que posiblemente empiece a diluirse, empiece a ser sin sabor, empiece a perder colorido, empiece a ser todo cansancio para nosotros, pueda reemprender el vuelo y alcanzar grandes victorias para Dios. Que Dios nos bendiga con riqueza.